Yo tenía todo lo que socialmente nos han dicho que uno debe tener o que un hombre debe tener. ¿Qué debe tener un hombre socialmente? Ser exitoso laboralmente, exitoso financieramente, estar casado con una guapa, tener hijos saludables, tener hijos, además, ¿no? Tener un deporte que te haga estar fuerte, ¿no? Que te puedas quitar una camiseta. O sea, como yo digo, ok, pues si está todo esto, yo no tengo derecho a decir que no me estoy sintiendo bien. Descubrí una relación muy compleja con mis padres. Una relación, por un lado, de una sensación de que mi papá era la persona más importante de mi vida y que es la persona que yo más amé durante mucho tiempo, pero por la forma y las herramientas que mi papá traía, era una persona muy difícil de amar y muy difícil de llegar a sus estándares. Entonces, una constante necesidad de aprobación. Cuando entiendo que estoy pasando por una crisis de la mediana edad, por un lado es muy liberador y por otro lado también es difícil, porque vi el camino y lo vi muy claro y dije, aquí hay que trabajar. Voy a tener que romper todo esto que está armado. Sí. Digo, me está analizando. Y sí. Exacto, ahí está, mira, se puso rojo y todo, me encanta. Cuando entiendo que estoy pasando por una crisis de la mediana edad, por un lado es muy liberador y por otro lado también es difícil, porque vi el camino y lo vi muy claro y dije, aquí hay que trabajar. Voy a tener que romper todo esto que está armado. Y como digo yo, cosa que pensé en estos días, ¿qué daño le hacen a uno de hacerle leer o de entregarle ese libro tan chiquito y tan fantástico que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada a los 15 años, porque lo consideran como una lectura menor? Hoy en día, digo, ¿cómo a los 40 nos entregan ese libro? Claro. Así? Porque cuando yo hago una analogía de mi crisis, yo lo que empiezo a sentir es mucho peso. Empiezo a sentir un peso gigantesco de todo lo que había conseguido hasta el momento, realmente entender que no significaba nada. No pasa nada. Puedes tener todo el éxito del mundo, todo el dinero del mundo, puedes haber cliqueado todas las cajas, que si no te sientes bien adentro, no importa, no significa nada. Entonces empezó el viaje a ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo me voy a sentir tranquilo? Hablamos mucho del presente, la importancia del presente, pero es que también tenemos que trabajar un montón de lo que viene atrás. ¿Y qué descubres, Juan? Descubro muchas cosas. Descubro una relación muy compleja con mis padres. Una relación, por un lado, de una sensación de que mi papá era la persona más importante de mi vida y que es la persona que yo más amé durante mucho tiempo, pero por la forma y las herramientas que mi papá traía, era una persona muy difícil de amar y muy difícil de llegar a sus estándares. Entonces, una constante necesidad de aprobación. Mi papá, además, me dijo siempre que a los 18 años me iba a la casa. Entonces mi vida se convirtió en un constante como cuenta regresiva, ¿no? 11 años, y se me quedan 7, 2, 7, así. Y fue así. No les voy a dejar nada. Ustedes van a tener que conseguirlo todo ustedes porque yo no les voy a dejar nada. ¿Quieres entrar a la universidad? ¿Para qué? Eso, ¿qué pérdida de tiempo? Lo único que sirve es la universidad de la vida. Entonces, era como un constante nunca ser suficiente. Era como un constante nunca estar bien. Pero con mucho amor igual. Teniéndome mucho afecto, confiando mucho en mí. Yo recuerdo poner una frase que en ese momento me pareció interesante. Hoy en día la considero lapidaria. Y es que a los 12 años él me dijo, tú eres una persona mucho más responsable que yo. Y él también contarme historias y episodios y cosas que él hacía que yo no sé si yo estaba en la capacidad de contarme de sus aventuras, de sus cosas, y yo pensar como, ¿por qué me está dando este peso a mí? Sí. O sea, no pensar en ese momento sentirme como, ¡ja! Y ahora pensarlo como decir, entonces también como un afán de crecer. Yo tuve mucho afán de crecer. Eso fue difícil. Y era como, ¿tú te lanzas de ese tejado? No, pues yo me lanzo el que está más arriba. ¿Tú tomas un trago? Yo me tomo 2. ¿Tú te metes una pepa? Yo me meto 3. ¿Tú te metes 2 rayos? Yo me meto 4. Había una constante competencia porque igual en casa es como que realmente nada era suficiente. De parte de papá, digamos que eso es como lo principal que identifiqué, ¿no? De mamá, ausencia total. Y es que yo dejo de ir con mi mamá a los 10 años. Y la mamá con la que viví igual fue una mamá muy violenta. A los 7 años, mis padres se separan
se paran con una pelea gigantesca que yo había como además borrado de mi memoria y que recuerdo una clase de actuación en Nueva York. Había borrado completamente de mi memoria ese episodio. Me lleva la fuerza de mi mamá a Colombia, yo no me quería ir y durante 3 años no me permite hablar con mi papá, ver a mi papá. Y son 3 años, de los 7 a los 10, que estoy sumamente encerrado, con mucho miedo a mi madre, con mucha desconfianza. En esos 3 años quemo, empiezo a quemar cosas, me empiezo a cortar, me empiezo a lastimar. 3 años lo recuerdo, mucha soledad. Una habitación de una casa la recuerdo porque yo llegaba a la casa y me cerraba con llave. Cerraba con llave, cerraba con llave. Era como que yo, esa era mi cueva. Y escapar. Entonces todos los fines de semana trataba de estar en casa, amigos. O si no, me subía a los tejados y estaba mucho solo. Son 3 años en los que recuerdo mucha, mucha soledad. Entonces, identificar eso y poder de alguna forma empezar también como a sanar esas relaciones. Desde ustedes hicieron lo que pudieron con las herramientas que traían, pero, pucha. ¡Qué demonio! Y después años y años, además de seguir lidiando, irme de casa a los 18 años, objetivo cumplido, Claro. con nada, ¿no? O sea, no había una ayuda de ningún tipo. Mi papá era como, la vida te va a enseñar y la universidad la vida enseña como nada. Y yo tuve digamos, el ejemplo de ver como en mí se puede decir que salió bien en algunas cosas, aunque generó también una serie de vacíos, angustias, miedos. Y ver a mi hermana, que a mi hermana le costó mucho, mucho trabajo. Esa misma crianza. Mi papá como que estableció. De hecho, mi hermana creo recordar que salió inclusive antes. Mi hermana tiene una relación muy complicada con él y con la segunda esposa de él y sale de la casa a los 16 años. Y sangre, sudor y lágrimas. Y después, como tengo una relación con una mamá muy ausente, yo no sé si la palabra es narcisa o sumamente egoísta, en donde ella, todo lo que ejecuta es hacia ella, por ella y para ella. Entonces siempre ha sido una relación en la que establecer límites ha sido sumamente importante, pero también establecer esos límites ha sido doloroso porque en vez de que la relación se acerque, se termina alejando. Hasta el punto en que ya en su último ataque de furia, histeria y violencia, le dije, no, hasta aquí, ya no voy y no es un tema de la edad que tengas, ni que quieres así, porque toda la vida siempre hemos dicho eso. Es que ella es así, es que a esa persona es así. Esa explosión la oyeron mis hijos y eso por algún motivo como que me hizo poner una barrera. Entonces es difícil que a los 47 años todavía de alguna forma sientas que no tienes una relación sana con tu madre.